Sin Rodeo es una presentación de AME, asistencia médica. Afíliese a la tranquilidad. Aloft Gym, Fitness Lounge. Gerson Gato Ríos, Personal Trainer. Feliz noche, amigos, bienvenidos a Sin Rodeo. En nombre de todo el equipo de profesionales y técnicos, quien les saluda, Leonardo Pérez Álvarez, les quiero brindar la más cordial bienvenida el día de hoy a este programa especial anunciado desde la semana pasada a propósito de la celebración del Día del Periodista. Nuestras formas de contacto, las redes sociales Twitter e Instagram, @LeoPérez74 y @SinRodeoConLeo. De la misma manera, pues, ponemos a su disposición para mensajería de texto y plataforma WhatsApp el 0414-644-1063. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra conversación, con nuestra tertulia, porque la idea es hacerla divertida, recordar anécdotas, hacer análisis de la situación, muchísimas situaciones particulares, circunstancias que les ha tocado vivir, a algunos periodistas que he invitado, a tres específicamente grandes amigos, grandes profesionales, unos por supuesto veteranos, otros campeones, otros más novatos, pero siempre pues con la experiencia que esta profesión, el ejercicio profesional les ha brindado. Los quiero presentar a cada uno de ellos y gracias, bienvenidos todos mis amigos. Javier Parra, Parrita, aquí está otro descendiente del general Parra, Felipe López Parra, el veterano y Lenín Danieri. Muchísimas gracias, muchachos, por estar en esta noche con nosotros. Y bueno, vamos a darle la oportunidad a cada uno de ellos de que pueda expresarse y recordar lo primero de todo. ¿Cuánto tiempo ya sin frente a las cámaras? Sin estar frente a las cámaras. Desde el 2014. Qué bendición para la audiencia. Muchachos, el programa es de ustedes. La idea aquí hoy es, como lo dije, que conversemos acerca de las anécdotas, todo lo que se ha aprendido, las situaciones que más les ha llamado la atención. Parrita tiene más historia que el hospital. Tiene central. mucho que contar. Sí. No, pero aquí bueno, también, pero el sí. más veterano es Felipe. Sí. Bueno, eso sí es verdad. Lenin tiene 20 años en el periodismo, No, Felipe pero tiene... si yo tengo 20, Felipe tiene como 40. Pero no tengo canas. No, bueno, no. Ahora, ¿por qué no tiene? Le preguntó a JD, le dio el método para eliminarlo. Sí, yo sé. Está bien, está bien. Bueno, muchachos, Lenín, cualquiera de ustedes que quiera comenzar. Bueno, en verdad, agradecido, Leo, gracias a toda la audiencia. ¿A qué cámara? ¿Cuál? Esta, contigo, con Carlito Ocando. Bueno, gracias por la invitación, en verdad, mucho que contar, muchas anécdotas, sobre todo hablar sobre la situación del país, de la que el Zulia no escapa, muchas cosas que han estado ocurriendo, Leo. De hecho, no solamente estamos en el deber de informar, sino que padecemos muchas de las realidades, entre ellas lo que tiene que ver el desabastecimiento generalizado, la falta de alimentos. Eso ha sido el eterno dolor de cabeza de muchos, y bueno, de eso nosotros no escapamos. Lo ideal es contar o dar a conocer o reflejar lo que está pasando en distintos puntos de la ciudad de Maracaibo, donde la situación es bastante crítica. ¿Habías vivido una situación crítica en materia social en tantos años que tienes como...? Verdad que no. Vamos a hacer una aclaratoria honesta. Tú comenzaste como camarógrafo recogiendo cables, y luego te graduaste. Con Carlos Ocando, que está en la cámara, nos conocimos. Lo pueden ponchar. El programa Carlos hoy es relajado, Carlos Ocando divertido. fue camarógrafo en Televisa hace como 700 años, no mentira, no, hace poco. Salimos de pauta en la calle. Yo en ese tiempo era corresponsal de Radio Caracas, y él salía cuando salimos con nosotros en Televisa. Bueno, Hugo Sánchez estaba en las tardes y yo era el equipo de la tarde de Radio Caracas, y salíamos a cubrir pauta. Bueno, anécdotas hay muchas, ¿verdad, Carlos? Salíamos a cubrir sobre todo sucesos, y bueno, imagínate, o sea, más historia que el Hospital Central. Pero eso hace mucho tiempo. Sí, hace tiempo. ¿Habías vivido una situación social como la actual? No, en verdad. Más allá de lo político, lo que está viviendo hoy el país, porque no podemos, como periodistas al final, no podemos escapar de esta realidad. En verdad, Leo, no hay precedentes. O sea, ha habido situaciones en las que tú vas a una comunidad que no tiene determinados servicios públicos, que tú vas, que no tiene agua desde hace un mes, o que no pasa el aseo urbano desde hace 2 meses, pero que tú vayas a una comunidad que no tenga agua potable, no tenga electricidad, no tengan comida, no tengan servicios públicos, no tengan absolutamente nada, y que inclusive mucha gente se esté muriendo de hambre, sobre todo los más pequeños, se estén muriendo de hambre, es algo que yo en verdad no lo había cubierto, o no le había dado cobertura. No tengo antecedentes de algo así. No sé si los más veteranos
o el mismo Felipe, que ha estado también en la calle, ha vivido una situación así. Yo particularmente no la recuerdo. No sé tú, Tú, Felipe, todos han sido No. reporteros, todos han estado en Bueno. calle, todos han Bueno, estado en diferentes etapas. y de hecho, Carlos Ocando fue mi camarógrafo en Carlos Televisa. conocido. Hace mucho tiempo. Se va con todo, se va con todo. Salíamos a cubrir política y a veces sucesos, ¿no? Recuerdo. Y la situación no era tan dramática como se vive ahora en Venezuela. Sí había situaciones puntuales, había comunidad y sobre todo que los periodistas éramos un poquito más incisivos antes que ahora. Porque ahora yo veo que con el control que hay, con esta ley resorte y todo lo que se ha aplicado en todos estos 17 años, y autocensura. Y autocensura. Ahí. Entonces los mismos periodistas como que se cuidan, ¿no? Antes uno tiraba más el gancho, tiraba más la pregunta, le daba la vuelta a las noticias y ejercía esa acción, ese respeto, ese control para que te respetaran en la calle. Ahora yo veo que muy poco eso se los ha periodistas perdido, son se ha ponedores perdido. de micrófono. Se ha más que perdido todo. eso. Ponedores de micrófono. Sí, y bueno, volviendo a lo que es el tema de la crisis social, y no solamente ya en lo que uno conoce como la clase baja. Uno va a un sector clase media y hay personas también padeciendo. Y comen 2 veces los al mismos día, Javier. Comen 2 veces, una sola vez al día. Una Conozco sola- casos Y a veces, donde hay personas que no no comen comen. en el día. El famoso mango. Sí, Uno lo ha tomado yo jocosamente. conozco- Ayer pero es una situación que jocosamente se está en la patilla presentando. había subido venezolano que no pensó que le podía ir peor, se acaba de dar cuenta que es alérgico al chigüire, mango. el chigüire. El chigüire. El chigüire Bueno, la bipolar. misma familia. Bueno, ¿Tú lo viste? pero Sí, sí lo ¿lo vi. viste? Entonces, no, es algo sin precedentes, pero ahí es donde nosotros tenemos que reinventarnos como periodistas, ¿no? Porque en verdad hay muchas limitaciones a la colectividad, por más que la colectividad o muchas de la población que nos diga, no, que ustedes los periodistas no sacan lo que está sucediendo, en muchos casos no podemos por la ley resorte. Antes que se aprobara, muchos de nosotros advertimos sobre esto que iba a pasar, que nos iba a limitar, pero la colectividad no lo tomó en cuenta. Entonces ahora hay que asumir las consecuencias de lo que estamos padeciendo nosotros. Sin embargo, a los periodistas nos ha tocado reinventarnos. No podemos de repente muchas cosas sacarlas por medios de comunicación, pero están las redes sociales, hay otras alternativas. Yo Que por no lo menos- habían antes. bueno, y Lenin se ha Claro. reinventado porque Lenin trabaja como para No 10 habían medios de comunicación. Entonces, por cualquiera saca Por eso algo. que no hay trabajo, todos los tiene Todos Lenin. los tiene Lenin. No, no, Ahora, no, Lenín, vale. ahora que dice lo de las redes, ¿no? Y vamos a hablar de lo que estás haciendo, la campaña humanitaria, pues, por Sí, las excelente. medicinas y los alimentos en los niños de La Guajira, ¿no? Sí, no, y no te Y creas. niños muchas- pobres en general. Fíjate. Pero hay un punto Ajá. importante que el año pasado lo hiciste y por redes te utilizaron, en el buen sentido de la palabra, medios nacionales para indicar el robo y el desposte de los ganados en la Concepción y ahora está ocurriendo en otros municipios ganaderos del Y a Zulia. diario. A diario, Eso está ocurriendo a diario. O sea, las reses las sacan y ahí mismo las matan Las y descuartizan allí le mismo. quitan las pieles y le quitan las principales La cortes. osamenta ¿no? lo dejan y no, se no, llevan el los corte. principales cortes, los cortes Claro. de primera y segunda, lo demás lo dejan ahí. O sea, y el contrabando de ganado. ¿Tú sabes cuánto toma, para que ustedes sepan cuánto toma sacar una vaca o una res desde el sector del Tocuco hasta Colombia? Toma 6 días y en ese tiempo a la Guardia Nacional no le da tiempo de ir a agarrar a los tipos. O sea, Vamos a hacer una pausa porque eso es importante hablar estos temas, de esas cosas que no se ven, que no salen a través de los medios por distintas razones, no solamente porque el medio no le convenga, a veces porque no hay tiempo, por lo que sea, pero hoy las que se puedan decir se van a decir aquí y cuando digo se puede es por cuestiones de tiempo, porque aquí se habla sin rodeo. Nosotros vamos a hacer nuestro primer corte comercial y ya venimos con más de Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia, rumbo a los 30 años. Estamos de vuelta en esta sabrosa conversación con amigos periodistas a propósito de la celebración el próximo lunes del Día Nacional del Periodista. Lenín Danieri, el gran Felipe López Parra, descendiente del general Parra. Así es. Y
Parrita, Descendiente descendiente también del viejo Parra. Sí, señor, de Old ¿Tiene tiempo que no lo ve? ¿Ah? ¿En inglés? Uf, muchísimo tiempo. En Mucho inglés. tiempo que no lo Old veo. Parra. Old Parra. Old Sí, Parra. muchísimo tiempo No, ya, sin ver a... y esta fecha es difícil verlo, con los precios, no digo. Bueno, así como como cerramos el segmento anterior, lo que viste, que lo anunciabas en la concepción, la cuestión de las carnes, el hambre, pues eso a la final es hambre, ya está ocurriendo en todas las fincas del Estado. Pues. Mira, Leo, lo que es más preocupante, que esto es generalizado. Hay zonas, porque mucha gente me decía, yo subí unas fotos al Twitter y me comentó un colega de Wall Street Journal, me decía, mira, eso es donde, para Guaypoa, Sinamaica, la frontera, ¿no? Eso es el casco central de Maracaibo, detrás de las playitas. ¿Qué? No puede ser. Y eso está ocurriendo. Hay chamos, Leo, que ellos por lo menos se van con su uniforme, se lo quitan, se ponen otra ropa y se ponen a recoger en la basura para buscar qué comer. Y eso está ocurriendo en pleno casco central de Maracaibo. Eso no está ocurriendo en la frontera, no está ocurriendo ni en una zona retirada. No son desplazados, pues. Aquí, en la segunda ciudad del país, en la segunda ciudad del país y en el estado que aporta el 80% del petróleo que se exporta. Eso está ocurriendo. O sea, y es lo preocupante, que aquí no hay reacción. Chicos, ¿cómo es posible que se mueran 3 chamos de desnutrición y que nadie diga nada? Bueno, O sea, pero que si lo nadie dices, hace días saliste regañado por las redes, por la pero es que ministra ni siquiera de un pronunciamiento que diga, mira hermano, tenemos de pueblos indígenas, ¿no? La Sí, ministra de pueblos porque indígenas ella desmeritó las donaciones que fuimos a llevar, muchas personas que han colaborado y se los agradezco de corazón, ¿verdad? Son héroes anónimos, muchas personas que se han puesto en comunicación con nosotros de otras partes del planeta, porque han visto la realidad que está pasando. Bueno, y ella decía, no, pero es que los estamos atendiendo. Y se nota, si eso fuese cierto, no se hubiese muerto la niñita. Claro. O sea, y hay otros niños que gracias a Dios por lo menos se los llevaron y los están atendiendo en hospitales, porque esos chamos se estaban muriendo ahí. En hospitales también que se están cayendo. Ayer subimos a través de noticias cnpzulia.com una nota de lo que ocurrió en el hospital universitario. Le cayó el techo encima a una paciente. No, o sea, Claro. bueno, No, y se les va la electricidad y es cada triste, rato. es triste, el hospital referencia y donde se hizo el primer trasplante De hígado. de hígado en Latinoamérica, y fíjate en las condiciones que está, ¿no? Y no solamente ese hospital, son varios hospitales que están en esa condición, ambulatorios, que no tienen, por lo menos cuando yo fui a esa comunidad, todos me mostraban sus récipes, porque le decían, lo llevaban, le decían, bueno, tiene esto, dale, por lo menos en el caso de la niña con desnutrición, la que murió, a la mamá le dijeron, bueno, dale leche. ¿Y de dónde? Leche? ¿De dónde saco leche? O sea, ¿cómo voy a hacer? Bueno, y la niñita lamentablemente murió. Entonces, lo que a mí más me encoleriza es que la ministra de Asuntos Indígenas viene a decir, no, porque lo estamos atendiendo, y ellos se las están entregando a casa, y les señalé el rancho que tenía justo atrás, un rancho que se estaba cayendo, y cuando les llueve, ellos se quedan afuera, y yo dice, no, pero ¿para qué vamos a entrar al rancho? Ahora, aquí hay un detalle que fue el que refirió Felipe, ¿no? Que es lo que hoy día el colega se atreve a decir. Se limita porque, bueno, de pronto en el medio le cortan Sí. porque evita problemas. Mucho compromiso. Pero, ¿cuándo, en qué otra época? Porque la persecución hacia el periodismo siempre ha existido. Toda y va a la seguir vida, existiendo. toda Pero la ¿cuándo vida. había sido tan Ahorita. acentuada el acceso a la información a través de los personeros públicos, de los entes oficiales? Siempre ha sido perseguido, siempre han sido perseguidos los periodistas. El problema es sencillamente que ahora se hizo ley esa persecución, porque lo que está haciendo Lenin a mí me parece formidable, muy bien, pero fíjate que tú no ves en ningún periódico un seguimiento, una investigación de lo que se está haciendo del deposte de los animales, de lo que está ocurriendo con la desnutrición en el estado Zulia, como muy bien lo decía el colega, que es el estado que aporta el 80%, Leo. Entonces vemos que es como si tú vagamente orinaras en el mar, Claro. y no ocurre nada, pero es por culpa de esta situación, de la misma situación política que estamos atravesando. Ahora, ¿qué aporte podemos brindar nosotros los comunicadores sociales hasta donde podemos llegar? Porque a veces nos venden como si fuésemos superhéroes y otras veces nos venden como si fuésemos los villanos. Pero obviamente nuestro trabajo, nuestra función, como nosotros hablamos de manera abreviada, es decir, desde aquí nos escucha y nos ve muchísima gente, ¿qué trabajo podemos hacer? La otra vez subiste a tus redes la conversación con un mendigo por Elías Un Bermúdez. mendigo frente a la plazoleta, Por la plazoleta. en la plazoleta de la Basílica, un mendigo que él me decía que él trabajaba en la General Electric, mal no recuerdo. Trabajó, pues. Trabajó, señor ya de edad, y él me decía que un día estaba trabajando y cuando llegó a su casa, a su papá lo habían asesinado. Él tomó la justicia por sus manos y
buscó a las personas que estaban acusados y los asesinó. Eso le costó la cárcel. El señor perdió familia, perdió su hogar, perdió trabajo, evidentemente, y ahora el señor vive de mendigo, de indigente frente a la plazoleta de la basílica. Y con respecto a lo que conversábamos ahorita también de lo que es la parte de lo que uno puede hacer como periodista, sabemos que hay censura, en muchos casos hay autocensura. Sí. Sin embargo, también están las redes sociales, que se han convertido en un instrumento de bastante relevancia, ¿no?, para exponer las situaciones, como lo hace Lenín muy bien. Ayer yo decía que dentro de una actividad que hago anualmente dentro de los premios, yo ahí a una de las colegas decía la acusada del año. De eso vamos a hablar la ahora. Acusada del año, o sea, y es que la acusan, de las cosas. No, pero a la vez es una realidad, la acusan los verdes, los rojos, los blancos, los naranjas, todos la acusan. ¿La acusan? Entonces la acusan, mira, les incomoda lo que ella esté haciendo, y así pasa con todo. Porque ese es el deber ser del periodista. Por lo menos nosotros tenemos que ser incómodos. Si tú ves que empiezan a recriminarte el trabajo, que quieren ir a fiscalía a acusarte, o que alguien te dice, no, porque ese periodista empiezan a hablar mal de ti, es que estás haciendo bien el trabajo. Claro. Porque en verdad esa es la labor. Hay una cosa donde hay que identificar bien la delgada línea entre ser el molestoso en el buen sentido de la palabra, es decir, ser incisivos, ir más allá, y pero tratar de no ser son ni una delgada línea, ¿no?, ni faltar el respeto sí. y todas las cosas. Pero fíjate, hablaste de la censura y las redes te permiten más libertades. Pero hay otra censura que te puede ocurrir, que te vayan a golpear, que te amenacen, entonces ni siquiera en tus redes podrás hacer. ¿A alguno de ustedes les ha tocado eso? Que nos golpeen en pauta. Que te amenacen. No, claro. Los golpes en pauta, bueno, mira, a veces. Pero amenazas de personeros, o sea, es un alcalde, un gobernador, un presidente, un escolta, un ministro. Yo cuando trabajaba en Global TV, un día se me acercó, pero estamos hablando sin rodeo. Sí, un día se me acercó el jefe del canal, el hijo jefe, y me dijo que me dejara meter con Ares Cárdenas, porque el hijo de Ares Cárdenas, que es embajador en Costa Rica, me habían mandado a amenazar. Creo que te lo comuniqué esa vez. Mira, que vas en la guardia con Ares Cárdenas, ni siquiera por el canal, por las redes sociales. Que no le tires duro a Arias por Twitter. Entonces eso para un periodista es peor, porque uno se finca más. Uno más. Entonces, sí, porque ahí te estás dando cuenta, como dice Lenín. Una vez también. Haciendo algo, lo descubrí, pues. Como dice Cusinqui, claro, yo no voy a matar a la cucaracha, pero prendo la luz para que las vean. Exacto, porque evidentemente nuestra labor o nuestra función básica, o sea, es muy elemental. Nuestra función es mostrar lo que muchos no quieren que se muestre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la viceministra, esa señora reaccionó como reaccionó? Porque evidentemente nosotros le mostramos el rostro o le mostramos la cara a una comunidad que ellos ni sabían que existía. O a lo mejor sí sabían, pero se hacían los locos. O sea, ¿ustedes se acuerdan de eso, de los yucpas que estaban en la circunvalación 1, por el Hospital General del Sur? Sí, que le pusieron la cuerdita flaca. Que ponían la cuerda. Y que estaban en varias zonas. Todos esos yucpas los agarraron, los montaron en un bus y se los llevaron para esa comunidad y les dijeron, quédense aquí, que dentro de poco volvemos y lo vamos a atender. Eso fue hace 2 años. Estamos esperando. Vamos a nosotros a hacer, si tienes más, ¿hay más de esa historia? Sí, vale. Para que terminemos. Nosotros vamos a hacer nuestro segundo corte y ya venimos con más de Sin Rodeo. Hoy, celebrando el Día del Periodista, anécdotas, historias y las partes jocosas, la más divertida, los plantones, los romances. El número de limusín de JD. Los romances, los secretos de JD Osechas y de muchos otros, de Alberto, de Miro, de todo ello. Lo que viene, quédense, que está bueno. Continuamos en Sin Rodeo, celebrando hoy el Día del Periodista. 0414-644-1063, mensajería de texto y plataforma WhatsApp. También están apareciendo allí en los cintillos las redes sociales, Twitter e Instagram de cada uno de nosotros, para pues compartir, interactuar. Y vamos a ponerle ahora la parte interesante. Bueno, de todo lo que has hablado, eso lo de los yupas, que ha sido algo muy particular, pero vamos a meterle también que la gente lo que siempre pregunta, es la pregunta típica, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar aquí?
Y tenemos tres Todos los noticias años. fundamentales, Todos los años. ¿Cuándo? que es lo del ¿Cuándo? revocatorio, Todos la los visita de Shannon, y pues y lo que Henry Ramos se fue para la OEA ya. Y unas declaraciones de Ah, Juan y lo de Barreto Juan también. Barreto. Ah, las declaraciones de Juan Barreto pidiendo la Lo de Juan renuncia. Barreto. Dios mío. No, Interesante. diciendo que se estaba negociando la salida de... ¿Cómo ves tú, Javier, la situación del país en este momento? Al pelo. Políticamente hablando, Dios obviamente mío, hay una Dios mío. circunstancia muy particular. Bueno, yo creo que ya desde el 6 de diciembre aquí la situación política cambió. Así, quieran o no quieran aceptarlo, la situación política cambió y bueno, más temprano que tarde, yo creo que Venezuela se va a plegar a ese efecto dominó que está ocurriendo en toda Latinoamérica, que es donde está cambiando los sistemas de gobierno. Para mí eso es una situación, son ciclos. Son ciclos. Pasó cuando gobernó la izquierda, ahora está gobernando la derecha, que no, en realidad no son derechas, en muchos casos son del centro, centro izquierda. Entonces yo creo que eso es algo... ¿Quién es el grupo de derecha, Javier? No lo hay, Eso es- no lo hay. Son de no lo izquierda, Acción Democrática. De izquierda, centro izquierda, correcto. centro Nuevo O sea, izquierda. tiempo. después se ubicaron en la centro izquierda, pero viene inclusive de los partidos, por eso es lo de ADECO, ADECO comunista. ¿Sí? O sea, no- Felipe, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, yo lo veo, desde mi punto de vista lo veo muy mal, muy grave. La situación de hambre, de escasez, de cola, de incertidumbre. Vemos mucha gente demasiado delgada, ¿no? ¿Hay salida en el país? Hay Cuando salida re- para el cuando país rebajó- que- Diariamente que no sea- salía- que no Imagínate sea la cómo- frontera. Imagínate y- cómo está la cosa que rebajó Gonzalo García. Sí. Barbaridad. Te botó yo la creo- barriga. Alberto González también está delgado. Alberto, Sí, ¿verdad? Alberto de los espelazos. ¿Qué tal? Yo creo que se sí, aguantó la que sí línea. hay salida. Yo Juguecita. creo que sí hay salida. No, bueno. La salida, queramos no, o no lo queramos, es la salida electoral. Pacífica, democrática, como debe ser en todo país, Es que la se debería respete ser, la es la Constitución. que debería ser, Felipe, pero La es que debería pero es ser. la que todos quieren. Parecía que un grupo que no quisiera No, es eso. que no quieren. O sea, Grupo es- político, Eh, dice que es un grupo político, exacto, porque Obvio. ojalá Ya, todos llevando, quisieran la llevando, salida llevando. electoral. No, no, El que tiene temor de si medirse eso fuese, mira, nunca se va a querer si eso medirse. fuese así, que todos quisieran la salida electoral, no ese que cayó a piedra al autobús ese que iba Para al grupo Casigua. autobús que iba para Casigua-Cubo a validar. Pero es una y- forma de eh, poder medir lo que está pidiendo el país. O sea, bueno, ustedes dicen que muchos cambio, quieren ¿no? que yo me vaya, tal, bueno, ¿qué opinen? Claro, ¿Qué opine la gente? Pero ¿no? eso Creo lo más... no va a ocurrir ni pero está no ocurriendo. conviene, parece que no, Y esta no visita quisiera. de Shannon. Y fíjate que Zapatero no habló de eso en la OEA, del referéndum revocatorio. Solamente Me parece hablan del muy- diálogo. muy- Diálogo, Ahorita diálogo, diálogo, parco. diálogo. Shannon habrá venido Y aquí. Shannon viene a lo mismo, a hablar de diálogo. Bueno, pero si Juan Pero Barreto por viene a lo que dijo negociar. Juan Barreto, exacto. Viene a Me negociar, llama mucho la atención lo que dijo Juan Sí, Barreto. porque Juan que Barreto renegociar conoce la el monstruo salida- por dentro. La salida del presidente Maduro para que no sepulte el resto de lo que queda del chavismo. Porque Claro. una derrota del proceso revocatorio, o sea, Otra bueno, más, otra. otra más. Porque Una la derrota que del llevaron en proceso, diciembre fue fuerte. eso terminaría de sepultar lo que es la revolución. Yo ¿Tú recuerdo- votaste por Chávez alguna vez? No, nunca. No, yo Tú. jamás. Yo Yo jamás. sí, la primera vez. La primera vez. ¿tú? Jamás, y yo te, Nunca voy, y votaste yo te por puedo echar Chávez, el cuento por qué. ¿Por qué? Una vez cuando fue candidato, había una cuál rueda de de prensa tantas? donde, antes de todo, Antes La de todo primera, presidente. 98. 98 cuando éramos felices y no lo sabían. Vino hasta el Hotel del Lago, cuando era Hotel del Lago, y estaban allí y estaba con varios grupos y entonces ellos pretendían hacer una disparatada rueda de prensa, querían ubicar a los camarógrafos muy lejos y al candidato en ese entonces en una tarima y en ese tiempo no había Lo que micrófono. quería era que se acostumbrara Sí. a cómo eran sus ruedas de prensa Entonces y los- a los no presidentes, había micrófono inalámbrico, entonces todo fue bastante complicado, entonces le dijimos, bueno, pero si no nos la facilita no vamos a tener que ir. Entonces dice, bueno, si ustedes quieren se van, él al fin y al cabo va a ser el propio presidente. Eso a mí me marcó, yo dije, si esto es así, ahorita no me quiero ni imaginar. Estos son los cuando gane. trailers, estos son Bueno, los trailers. y así fue, efectivamente. Por eso yo jamás voté por él, jamás. Nunca en mi vida voté por ese señor. Entonces, a raíz de ahí, fíjate como hablábamos del periodismo, cómo ha cambiado. Ujú. En ese entonces se hizo una rueda de preguntas y ningún periodista preguntó, ninguno. Y se le dijo, señor, nosotros no le preguntamos porque su equipo hizo esto, esto y esto y lo consideramos un abuso. Y, no sé. Y entonces el otro periodista venía lo mismo. Nosotros no vamos a preguntar precisamente por esto, porque pasó esto, esto y esto. Y nadie le preguntó. Hubo solidaridad. Hubo solidaridad con todos los periodistas. Todos los ¿La periodistas. hay en este momento No, en el gremio? no. Sin nombrar a nadie para que nadie se vaya a sentir Sí, aludido, para que- pero en líneas generales. No, hay mucho compromiso, Leo. Hay mucho compromiso. O sea que la mayoría de los periodistas que trabajan son independientes, trabajan como productores independientes. Ujú. Y lamentablemente, o sea, existe la de que, bueno, si tú haces esto, yo te quito esto o no te doy esto. Eso es una manera de vivir, bueno, una manera de trabajar, ¿no? O sea, no la critico, pero tampoco es que yo le voy a bajar volumen a una temática porque me lo dice un cliente, ¿no, señor? O sea, ese no es el papel mío, no es el papel del periodista. O sea,
Si otros lo hacen ya es otra cosa, ya quedará en su conciencia. O sea, no voy a mencionar a nadie porque no soy quien para juzgar ni echarle dedo. Por el Cada contrario, quien tiene sus motivos. Exacto, pero no, lamentablemente no lo hay. Se ha convertido el periodismo tradicional, ustedes que han sido todos, bueno, callejeros son los tres, pero que han sido reporteros de calle, han estado en oficinas, frente a las cámaras y detrás de las cámaras, porque el que está de frente en algún momento estuvo detrás. ¿Creen que ha pasado del periodismo libre o democrático dentro de lo que el juego natural existe no solamente en Venezuela, en cualquier país, ¿no? Con el acceso a un periodismo militante? Yo te diría que más que a un periodismo militante, yo diría un propagandismo militante, porque muchos de esos departamentos de comunicación, departamentos de prensa, se prestan a eso, no hacen el verdadero periodismo institucional que deberían de hacer. Tú estuviste 8 años, Quizás, ¿no? sí. Estuve haciendo periodismo institucional. Sí, en los dos gobiernos, finalizando el gobierno de Manuel Rosales y el de Pablo Pérez. Tuvimos la experiencia de hacer periodismo institucional, de encargarnos de toda la parte institucional, y la verdad es que yo por lo menos notaba la diferencia entre ese balance entre el oficialismo y la oposición, y veía que nosotros éramos como quizás un poquito más equilibrados en cuanto a ellos, pues. Obviamente, porque el periodismo institucional siempre procura decir lo que le conviene. Exactamente. Pero hay cosas que, o sea, uno puede tapar el sol con un dedo. Eso son relaciones públicas. Eso son relaciones públicas, Leo. No, pero ok, un ejemplo. Yo te voy a decir como gobernante, bueno, asfalté 200 kilómetros, pero no te voy a decir que no he asfaltado 800. Exacto. Pero te estoy diciendo una verdad. Ahora, peor es decir que lo tienes todo asfaltado cuando no estás. Eso es a lo que me refiero. Son ¿no? como los Puedes reportes, utilizar, ese es el juego de palabras. Exacto. Pero los reportes policiales que te dicen, recuperamos 24 carros, pero no te dicen cuánto se roban. Pero el problema es que nosotros, por ejemplo, nunca le cerramos la puerta a nadie. Ni a BTV. No deberíamos. No debemos. Pero ellos sí. Porque yo cuando era periodista de calle, tuve la oportunidad, en aquel entonces estaban inaugurando Mercamara, recuerdo, que llegó el presidente para ese entonces, Chávez. Vamos al corte. Estar con periodista aquí te serrucha en el puesto. ¿Cómo que fue? Absoluto. ¿Así? Este es un tipo absoluto. Upa. Para que sepa. Felipe López, descendiente del general Parra, Falo. por aquí, por Sin Rodeo, a través de Canal 11 del Sur. Ya venimos. Continuamos en esta amena celebración, en esta amena conversación a propósito del Día del Periodista el próximo lunes 27 de junio, en la cual el Colegio Nacional de Periodistas por cuarto año consecutivo estaremos desde las 3 de la tarde en el Paraninfo de la Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta, a quienes agradecemos, al rector de esta casa de estudios, al doctor Jesús Esparza, también a Jorge Hernández, quien es el director de todo lo que es Aula Magna, pues por facilitarnos nuevamente las instalaciones, siempre con mucha cordialidad, siempre con mayor espíritu de colaboración. Estaremos condecorando a 20 periodistas que por su trayectoria profesional, gremial, social, pues son motivo de orgullo para nosotros de que pertenezcan a nuestro gremio, y posteriormente estaremos escuchando la conferencia Móntate en esa nube, que nos estará dando también el colega periodista zuliano agremiado, Argenis Angulo, quien es conferencista internacional. Felipe, habíamos dejado contigo una historia para que la aterrices en la idea. Bueno, estamos hablando de lo que es el tratamiento de la cobertura periodística como tal y cómo ha cambiado eso al día de hoy. Entonces yo recuerdo cuando se inauguró Mercamara, Leo, llegó el presidente Chávez y para aquel entonces Manuel Rosales era el gobernador. Llegaron los dos juntos en un helicóptero de la Guardia Nacional y aterrizaron allí mismo, en los terrenos del mercado. Se hizo la rueda de prensa ahí completa y porque para aquel entonces el fallecido presidente Chávez ya vestía de uniforme militar con su tradicional boina y se veía como que más la magnitud, pues, y todos nosotros nos matábamos por llegar a hacerle preguntas acerca del mercado y de la situación de aquel entonces. Bueno, resulta ser que no sé
siempre los cazas militares eran fuertes con los periodistas, pero ellos decidieron entonces golpear a algunas periodistas, golpearnos a nosotros, hubo desbarajustes, pero siempre iban todos los medios. Lo que te quiero decir es que siempre iban todos los medios. Caso contrario, las ruedas de prensa, donde se empieza, no, si es en el canal Globovisión, no lo dejen pasar. Si es Televen, Lenin Daniel de Televen, no lo dejen pasar. O sea, solamente BTV, los canales del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se condiciona. Es una discriminación. Se convirtió en una, pudiéramos decir, una epidemia, porque es que ya ahora no o sea, solamente... Si te sale esa convocatoria ni vas, dice, ¿no? Después que no, alguien y le ahora pase el material. no solamente son los altos jerarcas del gobierno, sino yo tengo como 4 años que no veo unas declaraciones del jefe del CICPC aquí en el... Bueno, pero es una orden ministerial. Exacto, pero es algo que Han tenido- es algo que Y antes se íbamos propagó. todos los días a la PTV. Todos los ¿te lunes. acuerdas? Había un Todos los departamento de lunes, prensa los en el lunes. 6CPC. Claro. Y un Antes, balance los Sí, que lunes. siempre Claro, pasaban- y a uno no le ya ni aceptaban eso. la nota, No, ya ni eso. no le aceptaban la nota si no había una vocería ¿Han tenido oficial. alguno de ustedes en su ejercicio profesional confrontamiento con el poder? Sí. Cada ¿Le ha rato. tocado? Cada ¿Sí? rato. ¿A quién de ustedes le tocó enfrentarse cuando Pablo fue gobernador? ¿Quién tuvo una escaramuza con él o con algún personero de su gobierno? Bueno, una vez con, Pablo no, Pong no que tuve fue yo bueno, sí, con Daniel Daniel Pong, Pong. Daniel Pong. y bueno, y no recuerdo, pero fue un secretario, una vez que hubo como un encontronazo porque el hombre como que llegó tarde y bueno, tuvimos como una especie de discusión, pero no pasó a Por mayor. un plantón. Por un plantón, pero fue por tontería, ¿no? Pero sí ha habido cuando es por notas, o sea, de verdad no, por lo menos de los lados de los opositores, que a veces se ponen molestos cuando uno los critica, pero del lado del chavismo es que son mucho más delicados. Inclusive te acusan, no, yo voy a tener que ir para el canal a hablar con fulano. Entonces es que yo hago la pregunta porque hay un laboratorio que me escribe casi todos los días. Este programa nada más sale los miércoles, pero me escribe casi todos los días. Estoy que me enamoro de quien escribe porque me da desde los buenos días hasta las buenas noches. Sí, o sea, ¿quién será? Y en varias oportunidades, cuando me escribe, me dice que porque hablo yo de libertad, y cuando Pablo se maltrataron los periodistas, yo decía, bueno, ninguno me lo había dicho, y esta es la oportunidad. Ojo, Una vez, pregunta que se la estoy haciendo en vivo, les voy a hacer una dos vez, preguntas particulares. Una y vez no sí te voy a sabían. mencionar, una vez que sí hubo una situación, porque o sea, hubo un paro una vez, Ujú. un paro que se le hizo al gobernador, a Pablo Pérez, y bueno, Mae le preguntó porque el gobernador, a lo mejor le pasaron el dinero, ¿no? Pero es que no hubo tal paro a nivel de educación, pero Mae sí recorrió y dijo que sí, pues. Entonces hubo como una especie de tomidad, porque le digo, no, pero ¿cuál paro, Mae? ¿Cuál paro? Entonces, pero gobernador, ¿cómo va a decir que no hay paro si nosotros fuimos para tal parte, para tal? Ahí de repente le faltó como que tacto de decirle al gobernador, ya digo, pero ¿para qué escuela fuiste tú? Claro. O sea, vamos a hablar, porque a mí me están pasando una información que a lo mejor no se relaciona con la que tú tienes. Entonces, porque Pero eso siempre, lo- nosotros eso siempre es lo somos... bonito, el Ese periodismo un romántico. contraste, Claro, Es un un periodismo contraste romántico. de Ese- ideas. Es que siempre, eso siempre ha existido, y una vez yo recuerdo que Angélica Taborda, cuando estaba en Venevisión, una vez le preguntó a Arias Cárdenas sobre algo, y Arias Cárdenas se hizo el loco, no le quiso responder, y lo volvió a jalar, y dijo, gobernador, yo creo que usted no me escuchó, yo le pregunté fue esto y esto, entonces, no, sí te escuché, entonces le respondió, o sea, deberíamos como que rescatar eso, lamentablemente Claro. es posible que no Sí. todos lo hagan, por lo que antes te mencioné. Sí, hay miedo, hay interés, pero hay muchas es el deber ser, porque la Constitución, a quienes no lo saben, inclusive algunos funcionarios a lo mejor no tienen ni idea, la Constitución los obliga a dar A fe rendir cuentas. pública de la situación, de lo que ustedes hacen, y que es mejor que los medios de comunicación para hacerlo. Claro. Entonces, porque nosotros vamos a declararle a los medios, pero ¿qué es eso? Si la Constitución los obliga, ustedes tienen la obligación de hacerlo. En Colombia, de hecho, yo trabajo con medios colombianos, a ellos les llama mucho la También. atención. También. A ellos les llama Pimentón. mucho la atención. Gane peso, gane A ellos les llama Microbús. mucho la atención eso. Porque y recuerdo una vez que vino María Ángela Holguín, que vino con Elías Agua, imagínate. Vino con Elías Agua, y a nosotros nos pusieron en el otro extremo del salón. Por ejemplo, Elías Agua estaba en la puerta de salida del estudio y nosotros estábamos en esta En la esquina. cocina, como digo. Entonces, y María Ángela Holguín se quería como que acercar, porque, bueno, hablaron de algo y quería darlo a En conocer. Colombia los medios lo Es respetan muy muchísimo. distinto, pero el trato estuvo pero muy distinto. Bueno, enseguida nos salieron la gente de seguridad. No, tienes que esperar, que no sé qué cosa. Ya va, espérate un momento. ¿Qué es eso? Claro. Y inclusive nos ha tocado ir a Colombia y el trato de los funcionarios militares hacia los medios es totalmente Sí, distinto. Y les dicen a uno, no, mire, no, usted tiene acceso a trabajar, yo no tengo por qué entorpecerle su trabajo. Una vez me lo dijo un funcionario, entonces tú sabes que lo abrazas, hermano, venga acá. No lo Bueno, creas. porque Venite son- conmigo. son gobiernos que sí entienden que el que Bueno, maneja la Antonio, información Colombia, maneja el normalmente poder. siempre hay Así de alguien sencillo. ligado a los medios de comunicación que es presidente. Pastrana fue presidente, periodistas que lo habían secuestrado, el vicepresidente.
El actual es Santos. directivo de medios también, propietario de medios. Siempre ha tenido mucho de esa liga porque ellos a través de los medios procuran mucha educación. Por eso la forma de hablar del colombiano es muy distinta a la nuestra, ¿no? Esta pregunta para todos, comienzo contigo, Parrita. La anécdota que tú tengas que te haya brindado mayor satisfacción, que te haya tocado vivir o ser testigo en el ejercicio periodístico. Verle el pelo Bueno. a Jay pintado. ¿Cómo? Verle pintado el pelo a Jay, ¿no? No, ese fue uno también. Y ver una vez también ver a Leo Pérez bailando Oh, otra vez. No, evidentemente muchas anécdotas, algunas cómicas, otras buenas experiencias. Era bonito cuando uno iba a una comunidad, me pasó, y era algo que yo decía, sí lo hicieron. Yo una vez fui a una comunidad por allá por Plaza de Toros, por Nectario Andrade de la Barca, y caramba, hice la comunidad, la cuestión. La comunidad quiere decir que uno presenta los problemas. Como a las 2 semanas paso con mi camarógrafo, la camionetica, y veo que estaba todo asfaltado, o sea, claro. y yo, bueno, me la voy a creer, Ese yo dije, es el me la voy a deber ser. creer, y yo, Y es que eso es lo que mira, pasa, Andrés, el periodista me la voy a esto es un creer. mensaje, esto no es para criticarte por criticarte, es para que busques la solución porque hay cosas que obviamente ningún gobernante es omnipresente. Entonces, para Sí, eso bueno, y los Y aunque no lo crean, a veces a los gobernantes les mienten. O sea, de repente algún secretario dice, no, Claro, eso está listo, y claro que resulta sí, no está. claro que Claro. sí. Felipe, tú, rapidito, en este minuto que queda de este negro, la que te haya brindado mayor satisfacción, que recuerdes. Bueno, es que fueron tantas cosas que yo cubrí. Cubrió el secuestro de Nijao, imagínate. Tantas. No tan allá el secuestro de Nijao. 1976, por ahí. Pero fueron tantos casos, ¿no? Que cubrí. Pero hay comunidades que sí, como les decía él, que el periodista debe llegar hacia el jefe de Estado, hacia el jefe al gobernador, al alcalde, y ayudarlo, hacer ese enlace, porque ellos deben entender que el que maneja la información maneja el poder. Claro. Y si ellos tienen esa cohesión con el periodista, entonces van a lograr mucho y van a lograr que el pueblo los escuche y quizás los reelija. A veces deben pensar eso, los gobernantes. Claro, Digo, claro. Hablo, por eso es que en Colombia... No lo piensa. pero no lo piensan. El caso tuyo, Lenín. Mira, lo más gratificante es lo más reciente, lo que estoy Lo que haciendo estás por la viendo comunidad que está detrás de Mercamara, Mercasur ahora, sé que ahora todo le cambió el nombre. En esa comunidad me he dado cuenta de, primero, la enorme capacidad que hay de personas desprenderse de lo que, no solamente de lo que tienen mucho. De lo que les sobra. Mira, una señora que trabaja como doméstica, o sea, me dijo, no, yo trabajo como doméstica, una señora humilde, me llamó, nos citamos en una parte de Maracaibo y me entregó unas cosas para donarla para esa comunidad. Comida que a lo mejor le hace falta a ella, pero ella me la entregó de muy buena voluntad. Ahí yo me di cuenta de que en verdad no existen limitaciones, o sea, para donar o para ser solidario. Bueno, y qué mejor manera de uno dar a conocer y contar esas historias, ¿no? Y a través de esas historias se ha conseguido mucha ayuda para esa comunidad, y mi idea es ir a otras comunidades para que especialmente eso se multiplique, porque está pasando también en Mara, en Guajira. Invítanos, te acompañamos. De verdad, Claro, voy a hacer una en esa misma comunidad, porque de hecho esos chamos que hay en esa comunidad no están escolarizados, Leo. O sea, saben lo básico, leer y medio leer y escribir, pero no están yendo a escuela. Entonces ahí es donde yo quisiera ver a las autoridades que en verdad se embragueten la situación y que, bueno, vamos a poner a esos chamos a escolarizarlos, pues no puede ser. Ok, no, excelente. Parece muy bien. Nos toca que hacer ¿Qué? corte ahorita. ¿Comercial? Bueno, Sí. vamos a hacer el corte y ya venimos con la última parte de Sin Rodeo, lo que es que imagínate, una la- conversación entre la- periodistas, también. eso le damos. Cállate. Eso le damos y aquí contentos todos nosotros. Vamos entonces a hacer nuestro corte, ya venimos con más de Sin Rodeo por Canal 11 del Sur. No, aquí nos vamos a divertir todos. Pilas ahí, pilas, ¿no? Todo sale completo. Mira, ya estamos en la última parte. En este segmento siempre yo procuro, lo hago solo y hago una reflexión en base a lo que ha sido la entrevista y a la participación del público. Una reflexión de ustedes. Yo sé que uno lo dice por guión, pero es difícil. Rapidita, lo más corta posible, así. Sí, de cada uno en base a lo que es el periodismo y
¿tiene futuro? ¿Vale el esfuerzo para las nuevas generaciones estudiar comunicación social? Claro que sí, claro que sí. Nosotros, con tantos problemas que hay en este país, nosotros tenemos que convertirnos en entes multiplicadores de todos estos problemas que hay y darlos a conocer, contar estas historias para que los gobernantes volteen la mirada a esa zona. O sea, claro que sí vale la pena, totalmente, a pesar de las limitaciones, a pesar de la censura, a pesar del abuso inclusive de algunos entes gubernamentales, pero hay que mantenernos. Las informaciones positivas, bonitas, ¿también son noticias? Claro, claro que sí. Mucha gente cree que no. Muchos Que hablar creen de que cosas no, buenas no es noticia. pero sí, o sea, sí son noticias, sí son positivas, pero por supuesto, hay que contar la historia completa, ¿no? Claro. O sea, hay que contar primero qué fue lo que pasó y después el desenlace. O sea, el desenlace positivo regularmente, ¿no? Claro. Felipe López Parra, descendiente del general Parra, De la Cañada. de la Cañada de Urdaneta, Claro. y Felipe, para que sepan, Del Escocés. de la parroquia Santa Lucía, Ay, Dios. por los lados de casa, De la calle San Luis. de la calle San Luis. Ah. Felipe, futuro del periodismo, ¿vale el esfuerzo para los muchachos estudiar periodismo? Sí vale el esfuerzo, sobre todo ahora, ¿no? Se comenzó filmando películas, se comenzó aquí en esta cámara, se comenzó filmando películas, después el videotape, y ahora podemos hacer periodismo con nuestros teléfonos. Imagínense ustedes lo que viene en el futuro. Entonces sí vale la pena hacer periodismo, vale la pena y mucho porque el periodismo es poder. Se la dejo ahí. Periodismo de poder. Leo, cuando yo... Javier Parra ¿sabes qué? Parrita. Cuando siempre a uno se le están acercando estudiantes de comunicación social para hacer diversos trabajos que les asignan, entrevistas con periodistas. Cuando yo converso con ellos, yo les digo, una parte que me pongo melancólico, ¿no? O sea, muchachos, al final, vamos a rescatar ese periodismo romántico, yo lo denomino así, ese periodismo donde no hay maña, sí, con el violín, música de fondo, donde no hay mañas, donde está la irreverencia. Yo creo que la irreverencia es una de las características que debe tener un buen comunicador social. Y yo creo que este es el momento en el que más nosotros estamos necesitando comunicadores sociales comprometidos con la verdad, comprometidos con buscar esas ventanas que tanta hace falta en Venezuela y que cada vez están con la ciudadanía, ese periodismo social. Con un número del 1 al 10, si tuviesen, porque tengo que hacer esta evaluación, pues no solo mirar para allá, sino mirar para acá. Si tuviesen que evaluar el gobierno gremial que maneja este servidor de honestidad, del 1 al 10, ¿qué calificación le da? Lo que estamos haciendo desde el CNP. Bien, ¿por qué no? Gracias, Felipe. Forma parte ahí también. 10. Javier, 10, Leo. te ganaron la cena, ¿viste? Vamos a salir a... Eso también pasa en el periodismo. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Gracias por haberme acompañado esta noche. Gracias, Esperemos, Leo. pues, en próximas oportunidades para temas también no solamente del periodismo, sino importantes y relevantes para nuestra sociedad. La reflexión de hoy es muy sencilla. Respeto a las diferentes ideas, respeto al trabajo y aún así, podemos estar todos unidos, hermanados, abrazados, simplemente sabiendo que el otro no es que es distinto o que no es que es mejor o es peor que yo, sencillamente es distinto. ¿Qué premio me gané por eso? El Dalai Lama del El año. Dalai Lama del año. ¿Y Lenín? Lenín se ganó el periodista fitness y el pimentón del año. ¿Y López Parra? Pero no se ganó. Pero está ahí, siempre en la Está pelea. ahí, siempre está está galardonado. Está bien, No señores, pagó, hasta no la pagó. próxima semana con ustedes. Ya lo saben, no es hacer lo que queramos, sino querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche! ¡Que hubo!